¿Se fue? Muy bien, queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes los que están en este día tan especial, día bonito, en la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Muy bien, hoy vamos a seguir lo que estamos haciendo, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Quiero reiterar, no estamos haciendo una exégesis homilética profunda, estamos tratando de extraer principios que a nosotros en la cotidianidad nos van a ayudar, ¿cierto? Entonces enseguida les voy a hablar acerca de eso. Vamos a leer en la Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, vamos a terminar hoy la sección de los versos 24 al 29. Tengo muchas cosas para decir, entonces no quiero perder tiempo, ¿listo? Vamos a leer entonces en pantalla y dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Mira que yo me perdí aquí. Ya. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ojo pues, a sus santos. Este verso es clave en lo que yo les quiero decir hoy. Misterio, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado, manifestado. ¿A quién? A nosotros sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. El tema de hoy, el título de hoy lo quise llamar, para extraer de ahí algunos principios: misterio que salva. Misterio que salva. Y entonces vamos a mirar algunos aspectos en esta epístola que son muy enriquecedores para nosotros. Hay cosas que a veces uno no tiene tanta información aquí que no sabe cómo modularla. Entonces yo oro al Señor para que Él me ayude a poder modular lo que yo quiero, lo que queremos transmitir a ustedes, infundir a ustedes, proclamar para ustedes. A los que están aquí en Transformación, aquí en el auditorio, ¿cuántos se sienten bendecidos con el mensaje que se da en Transformación? Bien, gloria a Dios por eso. Porque uno siempre hace fuercecita, uno dice, uno hace fuercecita, porque resulta que este misterio que Dios nos ha dado es algo que es tan grande que a veces en nuestra humana sabiduría, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresar, lamentablemente no se puede transmitir. Lo glorioso de este misterio es que es Dios mismo el que nos lo revela a usted y me lo revela a mí. Yo hace muchos años era un tipo muy creído, ¿sí? Y yo a veces criticaba mucho, y yo le he pedido perdón a Dios y a algunas personas. Le he pedido perdón por en otro tiempo criticar. Solamente hasta que uno va aprendiendo a refugiarse en el seno del Señor, aprende a no mirar tantas bobadas que uno mira. Me duele mucho en el corazón ver a través de internet, de YouTube y todo ese tipo de chécheres, hombres de Dios, porque también son de Dios, tratando de hacer quedar mal a otros hombres de Dios por la diferencia de un concepto teológico o doctrinal, que a la larga esa pelea al único que va a beneficiar, o a los únicos que va a beneficiar, es a los enemigos de la fe,
porque están viendo un cuerpo desmembrado, un cuerpo mutilado. El cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, nos estamos mostrando mutilados, nos estamos viendo fraccionados, divididos. Eso es una cosa horrible. Y Dios no quiere que eso sea así. Mira, si vos crees que la salvación se pierde, pues allá vos y tu creencia, ¿cierto? Si vos crees que la salvación no se pierde, pues allá vos y disfrutala. Pero que eso no sea un elemento de discordia entre lo que de verdad nos unifica. ¿Qué es lo que de verdad nos unifica? Es Cristo. Si la salvación se pierde es porque usted no la cuidó, según los de esta nave. Los de esta nave, sí, cierto que sí, cada quien. Bueno, pero entonces a uno le duele mucho. Tú ya antes criticaba mucho ese tipo de chécheres. He aprendido que ¿para qué? ¿Para qué uno se pone a pelear y a la larga uno después de tener que, por ser maduro, tener que ir y pedirle perdón a otro, decirle, hombre, perdóname por usted ser tan boleta, pero yo le pido perdón, ¿cierto? Bueno, muy bien. El apóstol Pablo entonces escribe, ¿yo por qué dije eso? Tenía un propósito. Así que uno hace mucha fuerza porque la palabra verdaderamente llegue a su corazón y surta el efecto que tiene que surtir. Que gracias a Dios no es uno en su humana sabiduría o fuerza quien da la gracia, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que los ayuda. Entonces, para que ustedes tengan esto en su mente, cuando usted le va a predicar a alguien de Cristo, es Dios mismo el que está interesado en que esa otra persona le sea develado el misterio de la salvación. Entonces usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Anunciar. Pero en esa anunciación nosotros tenemos que ser muy creativos. Bueno, muy bien, vamos entonces a leer a darle entrada a este pasaje del día de hoy. Hemos venido para resumir estudiando y quiero que lo repitamos aquí. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. ¿Alguien me puede recordar algo de lo que hemos visto? Por ejemplo, de lo que ha aprendido. ¿Pablo fue alguna vez a esta iglesia? Hermano, estoy... Perfecto. Mira, eso, Epafras, eso que tú estás haciendo a mí me motiva, porque ya tú lo tienes claro. Pablo no fue a la iglesia, pero le envió un mensaje, o sea, este mensaje le mandó exactamente, le enviaba carta. ¿A quién se la dio en ese momento? Al carismático de Epafras. El hombre era el que la gente quería, ¿sí o no? Eso está muy bien. ¿Qué ocurría en ese momento en la iglesia? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la iglesia? ¿Era un problema qué? Bueno, pero vamos a hacerlo, yo voy a servir de moderador. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en la iglesia de Colosas? Levánteme la manito y yo le voy a dar la palabra a cada uno. Hermana. Ajá. Abstención. Permear. Listo, perfecto, me parece muy bien. Entonces, eso era en la iglesia, está muy bien. Hermana, tiene la idea clara y eso es lo importante. La iglesia estaba percibiendo un problema doctrinal. Yo les he venido diciendo a ustedes, muchas veces uno no sabe técnicamente cómo decirlo, pero lo conoce, ¿cierto? Técnicamente no sabe no sabemos cómo popú, pero se conoce, ¿cierto? Muy bien. Hoy vamos a aprender varias cosas. Lo primero que quiero hoy que aprendamos es lo siguiente. Hace 8 días estudiamos los versos 24 y 25 y hablamos de dos tipos, que dije yo, hace 8 días
trabajamos los versos 24 y 25, ¿cierto? Y recuerdan que fueron los dos tipos de elementos que vimos hace 8 días. Sí, hemos aprendido, gracias a Dios. Dos elementos que trabajamos hace 8 días fue el primero, el padecimiento en cuanto a la ¿qué? La justicia. Que aquí dice en el verso 24 el apóstol Pablo diciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El padecimiento, ¿por qué? Por causa del evangelio, la justicia. Todo el mundo conoce del evangelio, todo el mundo conoce que el evangelio es la verdad, todo el mundo, así sean muy ateos, así sean lo que sea, siempre va a haber algo que marca una línea de moralidad clara o ¿qué? Una línea de conducta moral. ¿Cuál es? La Biblia. Yo he conocido ateos que dicen, yo percibo los principios de la Biblia como una regla moral y de conducta. Ese es el principio que ni siquiera muchos cristianos tenemos claro, ¿cierto? Entonces hay gente que sufre, padece por causa de ¿qué? De la justicia. Entonces hablábamos hace 8 días que a veces nosotros decimos, ay, es que yo estoy sufriendo porque no tengo para el arriendo, es que yo estoy sufriendo porque no tengo para los servicios, pero eso no es padecer por causa de la justicia de Dios. Eso es padecer por causa de una necesidad, algo material, que el Señor nos dice que por eso no debemos estar, ¿qué? Afanados. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, dice, por nada estéis afanosos, y hace la claridad, ni por comida, ni por bebida, ni por vestido. Entonces, lo que a nosotros como cristianos no nos debe causar afán es lo que está ocurriendo en el mundo. Pero sí debemos padecer por causa de ¿qué? De la justicia. Un ejemplo, voy a colocar solamente un ejemplo de padecer por causa de la justicia. Cuando usted, usted en el colegio o en el empleo o en la universidad, usted expone abiertamente que usted es creyente. Cuando usted expone que es creyente, inmediatamente va a ser ¿qué? Atacado, señalado. Eso es padecer por causa de ¿qué? De la justicia, por causa de Cristo, por causa de Cristo. Aquí yo quiero hacer un paréntesis para darle introducción a lo que vamos a seguir trabajando ahorita acerca del misterio que salva. El Señor Jesucristo no tuvo nunca problemas o nunca ha tenido problemas con Satanás. Esto lo hablábamos ayer. ¿Por qué? Porque Satanás, aparte de que es un ente, un ser creado por él, está vencido. Entonces no tiene problema con él. El Señor tampoco tiene problema con la gente que no lo conoce, porque los ama. De hecho, anhela tener relación con ellos, entonces no tiene problemas con ellos. El Señor realmente tiene problemas es con los creyentes, porque el creyente es el que no ha asumido la conducta que debe asumir de padecimiento por causa de la justicia, porque el creyente todavía tiene en su mente metido el mundo, metido Egipto, pero quiere vivir como un hijo de Dios. Y con todo respeto lo digo, se han metido una cantidad de conductas y filosofías y pensamientos raros en la iglesia del Señor que han enseñado que entre más plata tenga usted, más bendecido es y más hijo de Dios es. Y si no tiene plata, pues muy fácil, pacte, siembre y verá que Dios le va a demostrar a usted que usted es importante. Ese es un pensamiento netamente satánico, porque es un pensamiento que está enseñando a vivir aferrado al Dios de este siglo, a lo que Dios le dice que usted no debe servir. En la Biblia dice claramente, porque serviréis a un solo Señor, porque no podéis servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Dios dice, o sirven a las riquezas, a Mamón, o sirven al Dios Todopoderoso. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Entonces en el verso 25 también dice que hay otro tipo de padecimiento, que es el padecimiento por causa de Jesucristo. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para resumir, el otro padecimiento, colocamos al final el ejemplo de es llegar a la capacidad o a la altura de poder dar su vida en sacrificio por Cristo. Y colocamos el ejemplo de algunos apóstoles, cómo los mataron, cómo fue matado Felipe, cómo fue martirizado Felipe, cómo fue martirizado Esteban, cómo fue martirizado Pedro, cómo fue martirizado Andrés, cómo fue martirizado, ¿cuál fue el otro que vimos? Vimos como 7 u 8.
La de Juan, el discípulo amado. Sí, porque pues menos doloroso, porque él murió de viejito. Él murió de viejito, Juan, en Patmos. Y Pablo fue decapitado, que fue la menos dolorosa. Listo, muy bien, hasta ahí estamos bien. En ese orden de ideas, ¿usted cree que Dios le ha venido hablando a usted acerca de lo que es ser justo delante de Él, de lo que es vivir en pro del Señor Jesucristo? ¿Cierto que sí? Mira, padecer por causa del Evangelio, a nosotros los creyentes de hoy en día no nos es difícil, porque todo el mundo está señalándolo a usted. El solo hecho de que usted diga, yo ya soy cristiano, inmediatamente ya lo empiezan a tildar de idiota, de religioso. De 10 personas, 8 lo critican, otro le es indiferente y solo uno le dice a usted, qué bueno ser como usted. ¿Cierto que sí? Usted está vulnerable, está expuesto. Pero resulta que esa vulnerabilidad y esa exposición tienen un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? El sentido de que es algo que Dios le dio a usted. Le quiero dar una buena noticia en este día. El Evangelio de Jesucristo no es lo que predicamos. El Evangelio de Jesucristo no es lo que usted y yo decimos. El Evangelio de Jesucristo, diga conmigo, es Cristo mismo. El Evangelio, la palabra de Dios, es Cristo mismo. Y se lo voy a comentar. En el verso 27 dice lo siguiente, de Colosenses capítulo 1. Verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El Evangelio es el misterio que Dios reveló desde antes. A mí me gusta mucho este verso porque ocurre lo siguiente. Cuando dice en el verso 26 que este misterio había estado oculto antes, este ocultamiento o esta situación escondida no era para el pueblo de Israel, era para la gente que no conocía la verdad de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Hay situaciones que han sido reveladas en cada época. Estos días he estado estudiando hebreo, palabras en hebreo, he estado estudiando muy juiciosito, y me encontré con que en el libro de Génesis dice que al principio o en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ta. Y en el verso 27 de Génesis 1 dice el Señor, vamos y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Resulta que en el hebreo dice que fue creado el hombre, o sea, la raza humana. Dice, varón y hembra los creó. Ojo con esto que es bien importante para entender el misterio. En el hebreo, y algunos estudiantes de hebreo y algunos judíos, porque he estado mirando algunas cosas de profesores de hebreo judaico, dicen que cuando Dios creó a Adán, creó a Eva pegado a él como una siamés. Póngale pues cuidado lo rayado de esto. Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó con Eva al costado de él. O sea, como la costilla no está en la Biblia, en el hebreo original. Dice, está algo del costado. Algo. No, al costado. O sea, como si fuera alguien, o sea, como si fueran dos cuerpos. Un brazo aquí, el otro brazo al lado de allá. Y dice que cuando hizo caer en sueño profundo a Adán era para hacer la cirugía de separación. Obviamente eso es muy fabulístico, o sea, eso no encuentra sentido en el orden bíblico. En el orden bíblico dice, ya por el tiempo que se ha vivido, algo se develó hace 100 años. En 1856, un hombre que se llamaba Gregorio Mendel descubrió la información genética a través de unos frijoles, de unos chícharos. O sea, él descubrió, Gregorio Mendel, en 1856, la transgenética. O sea, él sabía que sembrando, él era botánico, sembrando frijoles, ¿qué iban a dar los frijoles? Más frijoles, mandarinas, más mandarinas. Y él empezó a estudiar la Biblia para poder entender eso. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Ese fue un misterio que estuvo develado ¿hasta cuándo? Hasta
hasta 1856. Y en 1956, o sea, hace 70 años, ni siquiera hace 70 años, dos genetistas norteamericanos descubrieron la cadena del ácido del ADN. Eso, nucleico. El ADN. ¿Hace cuánto se develó la cadena del ADN? No hace 70 años. Antes era un qué, un misterio. Y antes de eso, yo he leído libros de hace 4 o 5 siglos de teología, y las interpretaciones bíblicas de hace 5 siglos son diferentísimas a las interpretaciones bíblicas de hoy, porque hoy tenemos una información más amplia. ¿Fue qué? Develado un misterio. Fue develado un misterio. Hoy en día ya entendemos que no era que Dios haya creado un siamés, hombre y mujer, y que lo haya separado, sino que dentro del hombre, del género masculino, hay 2 cromosomas, el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿cierto? Dentro del ser humano, dentro del hombre, el hombre, género masculino, genéticamente tiene los dos cromosomas. O sea, el hombre es el que le coloca el sexo, el género, a la niña o al niño. La mujer tiene XX y el hombre tiene XY. Eso todo el mundo lo sabe, y los niños en primero bachillerato ya lo saben y demás, ¿sí o no? Eso hasta hace 60 años era un ¿qué? Misterio. Era algo que estaba develado, pero por causa de la ciencia, pues ya se ha conocido. Resulta que el evangelio produce o tiene esa misma sensación, esa misma situación. En este verso, en el verso 26 dice, el misterio que había estado antes oculto, ahora fue revelado, y fue revelado a un grupo específico de personas. Yo le voy a decir algo a usted en esta noche, en este día, a esta hora, en este momento y en este canal, en este instante. Usted que en otro tiempo se creía menoscabado, no se creía importante, creía que usted era otro hijo más de vecino, le voy a dar una verdad espiritual de $5,000 totalmente gratuita. Y es la siguiente: según la Biblia, usted es un santo de Dios, que Dios le develó algo que durante más de 30 siglos, algo que durante más de 30 siglos había sido mostrado solamente a un pueblo, al pueblo de Israel, y era la salvación eterna. Hoy en día a usted Dios no le dice a usted que usted es cristiano. De hecho, hoy les voy a tirar otra perla. Jesucristo no era cristiano. El Señor no era cristiano. ¿Ah? El Señor está interesado en que usted conozca que Él no vino a traer una religión como doctrinalmente lo estaba presentando la iglesia en Colosas. Él vino a traer una relación. Y en esa relación el Señor vino a establecer: yo no vine, les puedo parafrasear lo que dice Cristo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Y en la espada vienen problemas doctrinales. Y el Señor estableció un grupo, póngale pues cuidado como los llama a usted y a mí, santos y fieles, parte del cuerpo de Jesucristo. A los cristianos nos llamaron cristianos en el 60 más o menos después de Cristo, después de que el Señor ascendió al cielo, en Antioquía de Filipos. Pero antes éramos los santos o la iglesia del camino, los de la secta del camino, antes de eso. Pero Dios, ¿qué vino? Vino a quitar todos estos velos que antes no nos permitían entrar a la eternidad, y ahora Él quiere que usted entienda a dónde lo quiere llevar Él, a dónde lo quiere exponer, a dónde lo quiere tener cerca, a dónde lo quiere presentar, a dónde y con quién lo quiere presentar. Dios quiere que usted hoy entienda que usted es importante, porque Él lo llama a usted santo y fiel. Él hoy quiere que usted entienda que el misterio de la salvación en otra época, hace 30 siglos atrás, era para un grupo específico de personas, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Era solamente para ellos.
Ellos tenían al Dios y proclamaban al Dios que salvaba. Ellos proclamaban al Dios eterno, a Yahweh. Ellos proclamaban al Dios de los ejércitos. Ellos proclamaban al Dios de la salvación. El salmista David es el único hombre que en el Antiguo Testamento habla del Dios de la salvación del alma eterna. Porque para ellos era un concepto de salvación, ¿qué? Netamente física. Para ellos estaban pensando en esa época en el Dios que salvaba de un rey, que salvaba de un opresor, que salvaba de una enfermedad, que salvaba de algo material. Eso era lo que ellos tenían, el pensamiento que tenían en esa época. Y todo el mundo conocido en esa época sabía que los judíos tenían una salvación especial. Pero ahora, no eterna, pero ahora en Jesucristo, ese misterio fue develado. Así que a usted que en otro tiempo creía que no era nadie o que gracias a sus complejos y sus bobadas se creía menos que nadie, Dios lo tiene por santo, por fiel, por justo. Y aparte de eso, le mostró la eternidad a la cual usted y yo, los que creemos en Jesucristo, estamos destinados a ¿qué? A ir. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted hoy tiene que entender esto, que usted es un santo que Dios le reveló su salvación. Esto que yo le estoy diciendo puede que sea un mensaje sencillo, elemental, lo que sea. Pero si usted no ha podido entender la diferencia entre la justicia, padecer por la justicia, padecer, sufrir por Cristo, pues Dios le va a empezar a usted a revelar lo que es el misterio de la salvación. Si a usted le preguntan, ¿usted por qué es cristiano? ¿Usted qué va a decir? Yo no lo quiero corchar, solamente piense. Si a usted le preguntan, ¿y usted por qué es salvo? ¿Usted qué va a decir? Si a usted le preguntan, ¿y usted por qué cree en Jesucristo? ¿Usted qué va a decir? Y si a usted le preguntan, ¿y usted por qué no tiene relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Usted qué va a decir? Y si a usted le preguntan, ¿y usted por qué deja de mentir? ¿Usted qué va a responder? Y si a usted le preguntan, ¿y por qué pecar es malo? ¿Usted qué va a decir? Todo este tipo de cosas es un misterio que antes había sido ¿qué? Oculto. Ahora está develado ¿para quién? Mira, nosotros los cristianos, a mí me apasiona cuando alguien me dice que los cristianos son ignorantes o somos brutos. Porque si alguien conoce de cultura general, si alguien conoce de historia, si alguien conoce de política, debemos ser los cristianos evangélicos. Porque a usted y a mí Cristo nos ha develado un misterio que antes estaba tapado para todo el mundo. ¿Usted no ha notado que cuando usted empieza a meterse con Dios, a leer la Biblia, a tener comunión los unos con los otros, a congregarse, hay preguntas que la gente le coloca a usted que usted dice, qué pecado la gente tan bobita? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces yo me he dado cuenta cuando uno estudia la Biblia, que la Biblia le da a usted riquezas impresionantes para poder argumentar con la gente. Por ejemplo, cuando usted le habla a alguien, a algún ingeniero químico, que la Biblia tiene conceptos de ingeniería química. El solo hecho de usted comparar la Biblia con la ingeniería química los raya. Porque ellos duraron 10 años estudiando en una universidad donde nunca les hablaron de Dios y ahí estaba el misterio de la ingeniería química. De la mecánica cuántica. La Biblia habla de mecánica cuántica. Yo he venido, no es porque yo sea Einstein ni mucho menos, pero uno estudiando y leyendo se da cuenta de los principios básicos de la mecánica cuántica. En estos días estábamos viendo una película, estábamos mundanos en la casa, remundanos, satánicos estábamos en la casa, viendo una película del doctor, ¿cómo se llama? El Doctor Strange. Acerca de los multiversos. Mira, la Biblia habla de los multiversos. Y cuando quieran nos sentamos y teológicamente yo se los muestro. La Biblia habla de los multiversos. Dime. Ah, sí. Bueno, quiero hacer la claridad porque hay mucha gente que nos está viendo por YouTube y todo este tema. Nosotros vemos ese tipo de películas porque queremos guiar a nuestro hijo adolescente para comparar con la Biblia y esas bobadas que muestran, esos rotos que muestran, que la Biblia ya hablaba de eso
La Biblia fue escrita, fue cerrado el canon hace 2000 años y empezó a ser escrita hace 3500 años y ya hablaba de eso, ya hablaba de este tipo de cosas. A mí me apasiona, ya queda claro, ¿no? A mí me apasiona cuando los cristianos nos dicen tontos, porque el cristiano maduro no se deja apabullar por un argumento. Mira, la Biblia dice que cuando usted y yo leemos la Biblia, la palabra de Dios da sagacidad al simple y al que es tonto le da sabiduría. La Biblia lo dice. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en este pasaje que acabamos de leer, dice que a los hombres hay que exhortarlos ¿con qué? Con sabiduría. ¿Me estoy dando a entender? Yo les voy a testificar algo. Hace 25 años que soy creyente y hace 24 años un hombre de Dios, un profeta de Dios, estábamos en la iglesia y se me acercó y oró por mí. Y cuando oró por mí, me dijo, a vos Dios te tiene con un plan y un propósito específico. Mira, ese día a mí no me importó todo lo que él me dijo. A mí no me importó nada de lo que él me dijo. Él me dijo, todo lo que yo he vivido, el tipo me lo dijo ese día. Dios me lo dijo a través de ese tipo. Me dijo, va a pastorear jóvenes, va a pastorear multitudes. Todo lo que he vivido, él me lo resumió ese día. Pero ¿sabe qué fue lo que a mí me dio, me marcó ese día? Yo al otro día, yo manejaba un camión repartiendo leche. Por ahí en los barrios populares, por arriba en Santo Domingo, por arriba en todo eso. Y yo iba por la madrugada y cuando el sol empezó a clarear, lo que a mí más me impactó, me llamó la atención fue que cuando el sol salió, todo fue manifiesto, ¿cierto? Y yo dije, el que creó esas montañas, el que creó el sol, el que creó todo este bochinche, me miró a mí, se fijó en mí, me tiene por santo, me tiene por justo. A mí no se me va a olvidar ese día, porque ese día entendí el misterio que me salvó. Ese día entendí que no es doctrina, ese día entendí que es una relación con Jesucristo. Por eso les acabé de decir, Jesucristo, nosotros, el evangelio que predicamos no es palabras. El evangelio que usted y yo predicamos es ¿quién? Es Jesús, es su nombre. Y usted y yo sé que Dios nos ha venido últimamente hablando de esto, y usted y yo tenemos que aceptar el reto de Dios de poder entender lo que es verdaderamente la develación del misterio de la salvación. Esto que yo le estoy diciendo es para confrontar su corazón, porque muchas veces usted y yo sí vivimos en una religión, no en una relación con Dios. Una religión es simplemente cambiar de ir a hacer un rito a un lugar para venir a otro rito. Y les voy a contar algo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo quería mostrarse a usted y a mí para mostrarnos las riquezas inmensurables de su gloria. En el verso 27 de este pasaje dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiere que usted y yo reconozcamos la relación con Él, y Él quiere mostrarse a nosotros. Él quiere que usted y yo podamos tener cercanía con Él. Se ha enseñado que el Evangelio, póngale pues cuidado a esto, se ha enseñado que el Evangelio nos enseña que cuando yo peco, proclamo que Jesucristo me lava y la sangre de Jesucristo me limpia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cierto que sí? Que solamente basta con decir, Jesucristo, perdóname mis pecados, lávame y límpiame. Amén. ¿Cierto que sí? Pero yo les quiero decir algo el día de hoy. El verdadero misterio de la salvación, de lo que es quitar la salvación, es lo siguiente. Tiene dos aspectos. El primero, Cristo me quita el pecado, limpia mi pecado, quita lo que hay en mí del mundo. Y yo le digo, Señor, lávame, límpiame y purifícame. ¿Hasta ahí usted cree que usted va a ser limpio? ¿Sí o no?
¿Usted cree eso? ¿Cierto que sí? Yo hoy quiero decirles algo. Ahí no es la limpieza. La limpieza, no, por eso te digo, estamos aquí para aprender. Yo no quiero corchar a nadie. Yo les estoy mostrando a ustedes el misterio de la salvación. Cuando usted y yo proclamamos que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, empiezo a tener que con Él una relación. El Espíritu Santo de Dios viene a mi vida y empieza a transformar mi vida. Pero ¿quiere usted saber cuándo realmente usted es limpio? Cuando usted empieza a odiar lo que ha venido practicando. Cuando usted y yo empezamos a odiar el pecado, cuando usted y yo empezamos a odiar aquello que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios, entonces el misterio de la salvación empieza a ser ¿qué? Develado a nuestra vida. Eso es tan duro entender eso, porque eso solamente se lo muestra a usted ¿quién? El Espíritu Santo. Las buenas noticias es que usted está en condenación. Y la buena noticia es que Jesucristo quitó esa condenación de su vida para que usted pueda tener entrada al Padre. Pero entonces viene la pregunta difícil. ¿Usted y yo odiamos lo que en otro momento practicábamos? ¿Usted y yo odiamos lo que en otro momento nos deleitaba? Mire, si aún todavía no estamos entrando en esto, no estoy tirando un mensaje de condenación. Todo lo contrario. Le estoy diciendo, hay que empezar a mirar si he sido develado del misterio de la salvación o todavía estoy fijándome en lo que en otro tiempo satisfacía mi carne. Primera de Juan, capítulo 1. El tiempo es una cosa loca. Ya lo tiene. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y aún anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ojo con esto. ¿Quién es el que demuestra y ve y necesita que usted y yo tengamos una referencia de lo que en el principio había sido oculto para todas las naciones? Cristo. Él necesita que usted y yo que tengamos con Él. Por eso dice aquí, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos analizado. Esto tiene que tener en usted y en mí un eco redundante, valga la redundancia, porque el eco es una redundancia, pero tiene que marcarse, o sea, tiene que ser una cosa que usted le pegue en el pecho. Usted ha visto a Jesucristo. Usted ha tenido relación con Jesucristo. Si usted no ha tenido un encuentro, una relación, una cercanía con Jesucristo, no se sienta condenado. Porque hoy el Señor le está diciendo a usted, ese misterio, así como develó que la información genética, así como develó la información del ADN, ese misterio de no tener cercanía con Él, Él quiere que usted lo vea, que usted lo tenga ahí, palpable, que lo único que está estorbando para que usted pueda tener ese contacto directo con Él es que usted tiene que aborrecer lo que antes amaba. Porque hay jóvenes a veces que no tienen esa cercanía con el Eterno, porque todavía lamentablemente están amando la pornografía, están amando los amigos, están amando lo que en su poquito de información que tienen en su cerebro les está generando placer. Porque hay hombres y mujeres ya adultos como nosotros que todavía no tenemos esa cercanía, esa develación de Jesús no se nos ha dado todavía, porque hay cosas que amamos más que a Él. Por eso les dije al principio, Dios no tiene problema con el mundano, porque Él ama al mundano. Dios no tiene problema con Satanás, porque Él lo creó y lo tiene vencido. Él tiene problemas con los santos, con los fieles, porque Él lo está viendo a usted como santo, como fiel. Él lo está viendo a usted como una persona que Él se le quiere mostrar, pero usted no se deja. Yo no me dejo.
Hoy, sí. Como tú estás hablando de el misterio que salva, entre los comentarios que coloqué ahí en lo que se está publicando, dice Jesucristo, el misterio, Jesucristo morando en nosotros, los gentiles, porque para los judíos eso raya completamente. Misterio que no fue revelado con claridad en el Antiguo Testamento. Ya se hablaba, pero ellos no lo vieron claramente y de hecho está ahí plasmado por si quiere leerlo. Y lo otro es que Pablo está diciendo que Dios, que Yahweh, ha incluido a los gentiles en su plan redentor. ¿Y de qué depende esta redención? No depende de nuestro trabajo, de nuestra gran devoción, de nuestra vida espiritual, sino de la constante, de la presencia permanente de Jesucristo en nosotros, que Él es el misterio que salva. El misterio que salva se llama Jesucristo. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Hoy la pregunta es, ¿qué tiene usted en su corazoncito que usted sabe que está mal? Mire, no nos vamos a ir a la pornografía, que a la fornicación, que al adulterio, porque siempre que se habla de pecado se asocia inmediatamente a eso. Según a lo moral, sí, eso está ahí. Pero según la Biblia, la ira, el enojo, la envidia, los celos, las borracheras, los malos pensamientos, ese que dicen Gálatas y cosas semejantes a estas. Una vez escuché un comentario de una señora que me encantó. El chisme es malo, pero entretiene. ¿Y cuánta gente no siente placer al estar hablando? El chisme es malo, pero entretiene. Ese día a mí me dio risa, me marcó, es verdad. ¿Y estaba fornicando? No. ¿Está adulterando? No. ¿Está chismoseando? Delante de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Jesucristo, ¿qué quiere hacer con usted y conmigo? Develarse. Mire, uno como pastor hace mucha fuerza. Pastores como yo, que nos gusta que la gente entienda la Biblia, sencillamente, prácticamente, contundentemente, a veces tratamos de buscar muchos ejemplos. Mi esposa me dice, tú enredas la pita, porque yo quiero que la gente lo entienda fácil. Yo quiero que usted lo entienda fácil, ¿cierto? Pastores como yo, y me perdonan que me coloque como ejemplo, hacemos fuerza porque quisiéramos que la gente entendiera el mensaje así sencillo y que aparte de que lo entendiera así sencillo, lo practicara así sencillo. A mí me encantaría que Dios levantara a cada de ustedes. Vea, aparte, un paréntesis aquí, bacano el ambiente ahorita. Gloria a Dios, gloria a Dios. A mí me encantaría, cierro el paréntesis, que ustedes permitieran que Dios obrara en ustedes la transformación de lo que es poder anunciar a Jesucristo como Dios. Yo anhelo eso. ¿Quién no lo anhela? Una persona que tenga a Cristo en el corazón anhela eso. Y anhela que otra persona, ¿qué pase con esa persona? Que lo entienda, que lo entienda. ¿A usted no le ha pasado que a veces le da como rabia, como ganas de coger a la gente y dar un golpe en la cabeza para que aprenda, hombre, sacarle toda cantidad? Vea, yo cada vez que yo escucho tonterías, sandeces de la gente que critica al evangelio, la iglesia, la religión, digo, ¿cómo no entienden? Para cerrar esto, una vez un tipo empezó a regañarme a mí por conceptos bíblicos. Y yo lo miraba, era amigo mío, le decían Luis Mugre. Y empezó a regañarme, que no, que los evangélicos, que los pastores, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Oiga, y regañándome hagan por ahí 30, 40 personas ahí alrededor de nosotros dos. Y yo me quedé callado, yo le dije, lo dejé hablar. Cuando yo estaba calladito, cuando ya le hablé, le dije, vení, pedazo de pedazo, quédate con la jeta callada, que vos nunca has estudiado la Biblia. Yo estudié la Biblia, yo estudié teología, estoy estudiando, haciendo unos diplomados, y empecé a sacarle todos los cartones, y empecé a decirle, vos no conoces nada de lo que estás hablando, ¿con qué autoridad moral o psicológica estás hablando de esto? Quédate callado, estúpido, que te ves hasta feo. Cuando yo le dije eso, dije, ay, Dios mío, la embarré, porque le dije estúpido. Pero cuando le dije eso,
La gente que estaba ahí me dijo, nosotros creímos que usted no iba a decir nada. Pues me sentí apoyado, pero al mismo tiempo pensé, a la gente hay que hablarle con claridad de lo que es el evangelio, para que el misterio sea ¿qué? La gente que necesita afuera. Mira, voy a colocar el ejemplo para terminar. La semana pasada una hermana me dijo, ay, orarle a las benditas ánimas es malo. Claro, hermana, eso es malísimo, eso es satánico. Pero si yo no le argumento, el Espíritu Santo no va a tener cómo hacer para mostrarle a ella lo bueno y lo malo, la justicia de Dios. Por eso en el verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién? Entre los gentiles, que somos usted y yo. ¿Y cuál es ese misterio? Dice, Cristo, la esperanza de gloria. A la gente hay que darle esperanza. ¿Ustedes creen que lo que viene para el mundo es fácil? Lo que viene para el mundo no es fácil. Lo que ya estamos viviendo, ustedes que vienen de allí, no es fácil. Y Dios quiere que usted y yo tengamos ese misterio de salvación develado, para que usted y yo podamos darle a los otros la esperanza que esa gente necesita. Y vuelvo y repito, Dios no tiene problema con el impío, con el mundano, porque lo ama, lo quiere atraer hacia él. Tiene problemas con usted y conmigo, porque todavía amamos más el mundo que a Dios. Dios es tan lindo que detiene su venida, Él da espacio para que más personas conozcan de Él y tengan relación con Él, porque a veces usted y yo somos estorbo para otro, porque todavía estamos velados. A veces usted y yo somos estorbo, a veces Dios queriendo bendecirnos a usted y a mí, para que usted y yo tengamos en medio de la tribulación gozo, porque la tribulación produce ¿qué? Fe, y la fe ¿qué produce? Esperanza, y la esperanza ¿qué hace? No avergüenza. Dios quiere darle a usted y a mí la oportunidad de sufrir una tribulación, para cuando venga a otra persona esa misma tribulación, usted le diga, venga, yo lo llevo de la mano y le digo cómo es que hacemos. El evangelio consta de eso. Cristo se hizo hombre y en su condición de hombre nos llevó a usted y a mí de la manito para mostrarnos que se puede, porque no lo vamos a hacer solitos, lo vamos a hacer ¿con quién? Con Él, de la mano de Él. Pero sí me dio a entender. Es un misterio que a quién ha sido revelado. A los santos y fieles. Y usted pensando, no, es que yo soy indigno. ¿Cuál? Usted es indigno porque usted se hace indigno. Pero Cristo ya lo dignificó a usted en la cruz del Calvario. Eso dice aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, léalo. Cristo ya lo reconcilió a usted con el Padre, dice en el verso 28. Ya Él lo reconcilió a usted. Y usted es el que todavía sigue ahí. Es que yo soy muy pecador. Pues claro, si todavía lo ama, ¿cómo no va a ser libre? Dígale a Él, yo quiero ser libre. Ayúdeme a aborrecer lo que usted aborrece. Ayúdeme a amar lo que usted ama. Es que Dios no me bendice. Dios lo quiere bendecir. El que no se deja bendecir es usted. Dios quiere, la Biblia dice, Dios anhela que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie se pierda. Dice la Biblia, Dios quiere bendecirlo a usted con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero nosotros queremos recibir las bendiciones espirituales de Dios y vivir en esta tierra como si fuéramos corsarios, como si fuéramos vikingos. Yo sí me estoy dando a entender. Yo sé que este mensaje no es para ustedes, es para los que nos están escuchando. Pero yo lo tenía en mi corazón dárselo. Así es, Dios tiene un plan de salvación donde lo incluyó a usted y me incluyó a mí. Mire, yo le voy a comentar algo, ya para terminar. Esta congregación, la Comunidad Cristiana de Transformación, es una iglesia donde los pastores de esta iglesia anhelan que usted haga lo que se le dé la gana aquí. Aquí se le patrocina.
Pastor, que quiero salir a vender bolis diciendo que Cristo, hágale. Pastor, que quiero salir en pelota a decir que la naturaleza, hágale. En esta congregación lo que necesitamos es locos, porque nosotros le creemos al Señor Jesús. No lo podemos hacer solos. Necesitamos que esta develación de la salvación y el gozo de la salvación lo podamos hacer ¿quiénes? Todos. Usted quiere servir en esta congregación, aquí lo puede hacer. Aquí no se le pone problema. Mire, ojalá en el nombre de Jesús se levantara un equipo, un hombre, una mujer, que dijera, no, pastor, suerte, ya su tiempo llegó. No me choca. A mí no me da miedo que el hermano Johnny predique, a mí no me da, me encanta que usted predique, me encanta que usted dirija la alabanza, me encanta que fluyan. A mí me encanta, porque eso es lo que se tiene que hacer, darle pista al cuerpo. Cuando se le da pista al cuerpo, ¿quién está siendo develado? ¿Quién está siendo mostrado? O el Señor Jesús llegó diciendo, bueno, señores, juditas, no me toque la plata. Eso es mío. A ver, Pedrito, quédese con esa jeta callada y vaya a darle puñaladas a todo el mundo. ¿Qué hizo el Señor? A Judas le entregó la bolsa para que administrara la plata. Y a Pedro, el error que cometió, ¿qué hizo el Señor? Se lo corrigió. ¿Cierto? Porque Dios que está en Dios que el Señor que necesita que usted conozca eso del carácter de Dios. La santidad de Dios se refleja en su santidad. Cuando usted es santo, no es porque usted, ay, la hermana Leida tan santa, ay, la hermana Tere tan santa. No, cuando usted es santa es porque Cristo está en usted santificándolo, mostrándose en usted. Cuando usted peca, ¿qué está mostrando? Que Cristo tiene la razón porque lo libertó a usted. Es así de sencillo. Pero también muestra que tiene problema con usted porque usted no se deja abrazar. Mira, no dejes que pase más tiempo y permite que el Señor se devele a tu vida. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Dios mío, porque tu palabra, Señor, es la que verdaderamente hace en nosotros, surte en nosotros, Dios mío, el efecto que ella tiene que surtir de cambiarnos, de transformarnos, de renovarnos, de transformarnos, Dios mío, por favor, yo oro por esta congregación.